a toda la prensa. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. En efecto, hoy amanecimos con la noticia de la captura del narcotraficante más importante de la región hoy en día. La captura fue realizada por la policía boliviana, como todos sabemos, y fue anunciado en conferencia de prensa por el propio ministro Marco Oviedo hace instantes. Al ministro Marco Oviedo nos reunimos con él el 26 de febrero próximo pasado en la reunión del Comité Latinoamericano de Ministros de Seguridad e Interior, a la que asistimos en Santiago de Chile. Allí estuvimos reunidos en una reunión bilateral junto con el subdirector Robert Taroco y también con el viceministro de Asuntos Sociales y Control de Sustancias, Ernesto Justiniano. En esa reunión bilateral nosotros aportamos los datos y todo el conocimiento que teníamos acerca de las operaciones, investigaciones que se estaban realizando en Uruguay respecto de Marcet y el eventual paradero que nosotros teníamos entendido se encontraba. En esa reunión también tuvimos la información por parte del ministro que ellos estaban muy cercanos a la captura de este narcotraficante y bueno, vinimos con la satisfacción de haber viajado expresamente al Comité Latinoamericano del Ministro de Seguridad para tener esa reunión y esos datos que también compartimos con el ministro de Colombia y también con las autoridades paraguayas. Hace pocos instantes también, hace algunas horas apenas, tuvimos una comunicación directa con el ministro Marco Oviedo, también con Ernesto Arriera de Paraguay, y intercambiamos saludos, felicitaciones obviamente, porque esto es un golpe, un duro golpe al narcotráfico de toda la región y de toda América. Por eso es que nos sentimos particularmente contentos y bueno, felicitamos telefónicamente a ambas autoridades, a las paraguayas y a las bolivianas, porque sabemos que el intercambio de información entre los países de la región fue clave para la ubicación del paradero y finalmente la detención de Sebastián Marcet. En estas horas anunció el presidente del Tribunal Supremo de Bolivia que va a juzgar la justicia internacional en México. Quería saber si había algún detalle de qué justicia va a juzgar y adelantarme a preguntar también si están previstos algunos mecanismos para que todo lo que surja del proceso judicial de Marcet llegue a la justicia uruguaya. Nosotros tenemos la información de que hay una orden de captura emitida por la justicia norteamericana y es hacia Estados Unidos que se está trasladando a Marcet para ser juzgado en Estados Unidos en virtud de esa orden de detención que emitió la justicia norteamericana en una investigación norteamericana. No obstante ello, nosotros tenemos investigaciones en Uruguay, en desarrollo, que evidentemente al pedido de la justicia norteamericana nosotros estamos abiertos a cooperar también con la justicia, no solo de los países de la región, sino también con la justicia norteamericana. Hay que tener presente también que el diálogo entre las policías de la región, yo mencionaba el 26 de febrero la reunión que tuvimos con los ministros en Santiago de Chile, con el ministro boliviano en particular. El día anterior en Uruguay se había realizado una reunión de policías de inteligencia en Montevideo, donde participó incluso la DEA. De Subrayado, consultarle cómo impacta esta captura concretamente en Uruguay, porque han habido hechos en los que se ha mencionado alguna conexión con Marcet. Fernández Albín está preso, pero también estuvo el atentado de la fiscal de corte Mónica Ferrero en el que se le mencionó a él. Preguntarle cómo impacta, para que la población entienda esta noticia en Uruguay, si hay algún tipo de cambio o de procedimiento que puede venir, y además consultarle si la captura de un líder de una banda criminal no puede fortalecer a otras bandas criminales internacionales dedicadas también al narcotráfico. Gracias. Sí, a ver, nosotros tenemos la certeza de la participación, la certeza policial de la participación de Marcet en diferentes eventos que han ocurrido en el país en fechas no tan lejanas.
Concretamente hay investigaciones abiertas respecto a eso, y por eso también es que la reserva de las investigaciones obliga a guardar silencio respecto de los detalles de las mismas. Pero sabemos de la participación de Marcet en varios hechos de características que han sido públicos y notorios en prensa. Respecto del comportamiento de las bandas criminales una vez que son capturados algunos de sus dirigentes, sabemos también que las organizaciones se adaptan a las nuevas circunstancias y buscan suplir liderazgos por otros. ¿Cómo se va a comportar de aquí en más la organización que presidía Marcet y sus nexos con otros grupos criminales latinoamericanos como el PCC, el Comando Vermelho de Brasil? Ese tipo de fenómenos está en estudio. Sabemos que debemos estar alerta para ver cómo se comportan y hacia dónde se derivan las consecuencias de esta captura. En lo que tiene que ver con la detención, ¿cuál fue el papel de Uruguay? Esta mañana se hablaba de la importancia de las huellas digitales y el banco digital que hay en Uruguay justamente. ¿Se puede explicar eso? Bueno, nosotros para oficializar una noticia de estas características debemos estar seguros de la identidad de una persona. Para estar seguro de la identidad de una persona, y el director nacional de la policía y su experiencia en policía técnica puede dar verdadera cátedra sobre el tema, se necesitan luego las muestras de ADN o los registros dactilares de la persona. Y ese banco lo tenemos en Uruguay, por supuesto. Nosotros lo que pedimos y solicitamos fue la confirmación de la identidad, pero el director nacional puede dar más detalles sobre eso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Como bien decía el señor ministro, la verdadera identidad de una persona se confirma desde el punto de vista científico a través de las huellas dactilares o el ADN, que son los dos métodos de identificación científica que tiene el país. En el día de la mañana, a través de OCN e Interpol de Bolivia, se solicitó en forma inmediata la ficha de dactilar a los efectos de realizar la verdadera identidad o determinar la verdadera identidad si era de Sebastián Marcet o no. Cuando OCN Uruguay recibe ese petitorio de OCN de Bolivia, en forma oficial, informal, inmediatamente nosotros mandamos esa ficha de dactilares a los efectos que Bolivia confirmara la identidad. Lo que llegó a las autoridades de Bolivia, a la policía boliviana, realizaron el estudio comparativo de lo que le tomaron a ellos allá, una vez detenido con la ficha de dactilares nuestras, y se confirmó la verdadera identidad. Mientras no se hace eso, lo que pueden haber son posibilidades de identificación indirecta a través de algún tatuaje, alguna seña que pueda tener la persona. Se confirma directamente una vez que se hace ese estudio. Por eso nosotros no habíamos anunciado nada todavía. Como autoridad que somos, tenemos que tener la certeza del punto de vista técnico y científico para confirmar la identidad, y una vez que se confirmó, Bolivia nos informa y nosotros hoy estamos dando esa confirmación del punto de vista técnico y científico, que no queda dudas de que es la persona de la cual estamos hablando. Buenas tardes, Mónica de León, Canal 5 de los medios públicos. Ministro, dos preguntas aprovecho a hacerle. La primera, si este tipo de acciones suponen algún tipo de represalia que uno pueda estimar que puedan suceder en distintas bandas de narcotraficantes, y si en ese sentido hay que tomar recaudo. Y por otro lado, una reflexión le pido a propósito de que se destaca a nivel mundial precisamente la colaboración de Uruguay en esta detención y el trabajo conjunto, al tiempo que el presidente de Estados Unidos, que era la tercera persona más buscada en este sentido, deja a Uruguay fuera de ese llamado, va a trabajar a luchar contra el narcotráfico. Bueno, nosotros participamos activamente de los encuentros de los ministros de seguridad de la región, en América Latina, del Mercosur, y intentamos, en la medida de lo posible, en la medida que la agenda nos permite, participar directamente de esos encuentros. Eso redunda seguramente no solamente en una cooperación entre ministros, entre ministerios, sino sobre todo a nivel policial, porque nosotros cuando viajamos a esos eventos lo hacemos acompañados de las autoridades de la policía. Y son estos encuentros regionales de policías los que en definitiva dan los frutos que hoy tenemos de la captura
no solamente de Marcet en este caso, pero a nivel interno también, la inteligencia policial ya había logrado la detención de sus principales tenientes, para decirlo de alguna forma, como son Fernández Servín y Betito Suárez. Ambas personas habían sido detenidas ya a lo largo de este año, en importantes operaciones logradas por la Policía Nacional y por los mecanismos de inteligencia que cuenta nuestra policía. Sobre la represalia, lo importante es. Bueno, sí, nosotros tenemos que estar alertas, no aflojar el músculo, tenemos que estar pendientes de cualquier tipo de dato, signo, novedad o señal que puedan enviar estos grupos para lograr conjurar cualquier tipo de peligro que pueda acechar al Uruguay concretamente. Eso se vio reflejado también cuando ocurrió el operativo en Ciudad Vieja por el túnel que estaban construyendo hacia un banco de plaza. Y bueno, ese fue una muestra de la alerta y que estamos absolutamente pendientes de cualquier movimiento fuera de lo normal en el país. ¿Todo este tiempo que estuvo libre Marcet fue culpa de Uruguay? Bueno, yo no quiero calificar ni atribuir responsabilidades o culpas a nadie. Esta persona estaba prófuga, estaba en territorio boliviano. Dijo el ministro boliviano que desde hacía tiempo ya sabían de su paradero y que en esta gestión de este ministro se habían intensificado los mecanismos para su captura y finalmente lo lograron. Ministro, Giovanna Fleitas de France Press. Repreguntar lo que dijo el ministro de Bolivia, ¿le confirmó que Marcet está en camino a Estados Unidos? ¿Cuál fue la información que recibió? Sí, la información que recibimos fue anterior a la conferencia de prensa, por eso que tampoco nosotros queríamos adelantar estas novedades o estas noticias previo a que hablara el propio ministro del Interior y el propio presidente boliviano. Y luego que pasó esta conferencia, sí podemos decir que nosotros habíamos sido informados directamente de que estaba en vuelo ya Marcet hacia Estados Unidos. El ministro Emiliano Wittmann de Telemundo. Una pregunta más de carácter político. ¿La captura de Marcet subsana aquella polémica generada en el gobierno anterior por la entrega del pasaporte que tanto se habló? No, son cosas diferentes. Los episodios que marcaron la emisión del pasaporte de Marcet tuvieron un contexto histórico y un contexto temporal que se ubica en la administración anterior, seguramente, que tuvo las consecuencias políticas que todos conocemos y que posiblemente la siga teniendo en la medida que hay una investigación judicial abierta o de fiscalía abierta respecto de ese episodio. La captura de Marcet ahora por las autoridades bolivianas con la colaboración de los países de la región son otro hito u otro hecho que no se vincula necesariamente o políticamente a lo anterior. Ministro, Paula Barret de News. El hecho de que vaya a Estados Unidos, ¿a qué corresponde? ¿A qué responde? Porque también había una orden de detención en Paraguay y la extradición se tramita para Estados Unidos. ¿Eso por qué sucede? Y lo otro en relación a las investigaciones que puede haber abiertas aquí en Uruguay, ¿qué datos nos puede dar? Si eso ha implicado también un avance como para solicitar una orden de detención desde aquí de Uruguay. Sobre las investigaciones que están en curso, como yo les decía hace un rato, yo no puedo dar detalles ni datos porque eso sería infringir la normativa vigente, por lo que no podemos contestar esa pregunta tal cual se formula porque no podemos dar información sobre investigaciones que están en dominio de la Fiscalía. ¿Y sobre la extradición? O sea, el hecho de que vaya a Estados Unidos y no a Paraguay, por ejemplo. Hay una orden, Bolivia decide dar cumplimiento a una orden de captura, un pedido de captura que emite la justicia norteamericana. En eso nosotros no tenemos injerencia, porque es capturado en territorio boliviano en virtud de una orden de captura del gobierno norteamericano expedido hacia las autoridades bolivianas.